Buenas. Bueno, buenas, ya les comparto. Buenas. Ok, bueno, para mantener la tradición, ya llevamos 15 semanas, solo me queda una de la frase motivacional. Ya honestamente no sé dónde sacarlas. Literal, a este punto estamos recurriendo a animes que me gustan porque ya no tengo dónde sacarlas. Eh, entonces, bueno, no vamos a durar mucho tiempo aquí porque a ustedes no les interesa cuál es mi anime favorito, pero tenemos esta que básicamente nos dice: I didn't see anything, but that's it. That's why I have to keep going. I can't see anything, so I don't know what's up ahead. If I keep going, it might be a 0, but it might be a 1, or it might be a 10. But if I give up now, I'll never find out. ¿Qué significa esto para los compas? ¿Qué significa esto en cristiano? Muchachos, estamos a nada. Estamos a nada de terminar este semestre, estamos a nada de terminar este curso y a nada que se quiten de encima. Como yo siempre les digo, uno para muchas carreras lo que es el curso más difícil que van a tener y el más molesto que van a tener, por mucho. Y pasa algo chistoso. Jerry no ha subido las notas de los videos de las tareas, todavía no tiene la nota del examen, no está la nota del proyecto y no tiene la nota de la persona, de la actividad de esta persona ingeniera. ¿Qué significa esto? Que ahorita mismo es muy difícil saber verdaderamente cómo está la situación y cuánto vamos a tener de nota, a cuánto tenemos que apuntar. Yo lo que les digo con absoluta seguridad, ya después de ser mi tercera vez siendo tutor en este grupo, viendo cómo se promedian las notas al final, ahorita viendo las notas que tienen, absolutamente todos ustedes pueden pasar si hacen ese tercer examen bien. Absolutamente todos ustedes pueden pasar. No sé si se van a pegar un 1 en el examen, si se van a pegar un 10, si se van a pegar un 100, pero ustedes tampoco van a saber hasta que vayan a hacer ese examen y vean qué notas se pegan. Pero yo sí les digo con total seguridad que los que hagan ese examen van a pasar ese curso. Los que hagan ese examen a conciencia van a pasar este curso de una vez por todas. Van a ver qué se va a hacer. Y para eso, pues vamos a tener que lidiar con el tema de ondas. El tema de ondas yo lo trataría similarmente al tema de circuitos en el segundo parcial, porque es el tema que siempre meten un ejercicio de ondas en el tercer examen. O sea, a veces no meten óptica, a veces no meten inducción, pero siempre meten un ejercicio de ondas. Es como el de circuitos del segundo parcial. Y el hecho de que siempre lo metan, como les dije para los circuitos, es una ventaja para nosotros porque podemos saber qué es el tipo de problema que les van a meter. Y con ondas es todavía más fácil porque les digo así con toda sinceridad, este tema de ondas electromagnéticas es el tema más fácil, es el tema más fácil que vemos en el curso, es el tema más fácil de física 2. Y el hecho de que salga en este tercer examen, donde ya estamos en la recta final, pues es un regalo, honestamente, digamos. Porque lo que vamos a ver esta clase, tenemos 5 problemas, si no me equivoco, lo que vamos a ver esta clase es que todos estos problemas se resuelven de la misma manera. Básicamente, aunque los datos de entrada sean diferentes, aunque la manera en que se los pregunten sean diferentes, a final de cuentas, todos estos problemas terminan siendo literal un checklist. Todos esos problemas terminan siendo, ok, sacar frecuencia, ok, sacar longitud de onda, ok, sacar número de onda, ok, sacar campo magnético, ok, sacar campo eléctrico, ok. Todos estos problemas siempre terminan siendo exactamente lo mismo. Básicamente se vuelven un checklist de cosas que ustedes tienen que hacer. Lo complicado de este tema viene en que hay muchas fórmulas. Vamos a ver en los problemas que vamos a resolver que, por ejemplo, yo que sé, a mí me piden campo eléctrico máximo. Vamos a ver que tal vez hay 3 o incluso 4 formas de sacar ese campo eléctrico máximo. Y hay que saber cuál es la manera correcta dependiendo pues, del problema que se le están dando. Y hay 2 tips muy buenos para eso. El primero es literalmente lo que la fórmula que viene en el formulario es la que van a tener que usar. No van a tener que ponerse creativos, no van a tener que ponerse a despejar. La fórmula que viene en el formulario para campo eléctrico máximo, esa es la que van a tener que usar. Y hay otro detalle que vamos a ver un toquecito más importante para evitar confundirlas. Pero bueno, dicho esto, con los 10 son 5 problemas, todos de ondas. Y este primero tal vez es como el más extraño, diría yo, en la forma de preguntarlo, porque cambian un toque como las palabras de cómo lo explican, pero todos los demás siguen como la misma línea. Entonces, este nos dice, una antena parabólica de 20 metros de diámetro recibe en incidencia perpendicular o normal una señal de radio de una fuente distante. La señal de radio es una onda sinusoidal, perdón,
continuo con una amplitud de campo eléctrico máximo de 0,200. Aquí mira, bueno, acabo de darme cuenta de esto. Creo que este es del simulacro que yo les hice el año pasado. Porque este error probablemente lo he hecho yo. Debería ser 0,200 voltios por metro. Y una frecuencia de 104.3 MHz. Suponga que la antena que la antena absorbe toda la radiación que incide sobre el disco. Nos preguntan cuál es la amplitud del campo magnético, cuál es la intensidad de la radiación recibida por esta antena, cuál es la potencia, cuál es la fuerza ejercida por las ondas de radio sobre la antena, y que escribe una expresión para la variación de la magnitud del campo eléctrico en función de la posición y el tiempo. Básicamente lo que nos dice aquí, esto, amplitud del campo magnético, es dígame cuánto vale el campo magnético. No en vector, sino en número. Dígame cuánto vale. Intensidad y potencia están relacionadas y eso lo vamos a ver ahorita mismo. Fuerza, pues es la fórmula de fuerza que todos conocemos de física 2. Bueno, de física 1 en realidad. Y esto de escribe una expresión para la variación de campo magnético no es más que, básicamente, dígame cuál es la ecuación vectorial de campo eléctrico o campo magnético. En función de posición y tiempo es que ustedes siempre van a ver esa expresión como, perdón, siempre van a ver estas expresiones como xt igual o xt igual, siempre las van a ver así. Aquí yo les apunté como los datillos importantes, ¿verdad? Que el diámetro son 20 metros, el radio son 10. El campo eléctrico máximo son 0,200. Ah, no, mira, sí está bien. Entonces esto no es de mi simulacro. Son milivoltios por metro. Entonces sí, esto no es de mi simulacro, esto es de un examen. Me disculpan. 0,200 milivoltios por metro, que sería igual a 0,2 voltios por 10 a la 3 voltios por metro. Y que la frecuencia es 104.3 MHz o 104.3 por 10 a la 6 Hz. Recuerden que en este tema se vuelve a ver un toquecito de lo que vimos en el primer examen, que campo eléctrico se puede expresar ya sea como newtons por coulomb o como voltios por metro. Pero bueno, ¿cuál es la amplitud del campo magnético de esta onda? Recuerden que si nos piden amplitud, es básicamente dígame el valor que tiene campo magnético o campo eléctrico. Y entonces estos van a ver que esta es como la gracia de estos problemas. Todos estos problemas, todos estos puntos, básicamente radican en encontrar la forma correcta y sacarlo en un paso. Literal, es lo mismo que vamos a hacer para todos. En este caso, entonces, la fórmula que vamos a usar es que el campo magnético máximo es igual a el campo eléctrico máximo entre C, con C siendo la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, nuestro campo magnético máximo va a ser 0,2 por 10 a la menos 3 voltios por metro, dividido entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz en el vacío. Y esto nos va a dar 6,67 por 10 a la menos 13 teslas. Aquí en este tema, más que en cualquier otro tema, aplica la regla mágica que yo les digo de física, que si ustedes meten todo en unidades correctas del sistema de medidas, ignoren qué pasa con las unidades y ustedes con confianza pueden tener el resultado final en lo que necesitan. En este tema se ve reflejado más que en todos los demás. Para el segundo nos preguntan cuál es la intensidad. Aquí yo les hice este triangulito, no sé si recuerdan, para el primer examen yo les hice, no mentira, para el segundo yo les hice algo parecido con voltaje, corriente y resistencia. Aquí básicamente es la misma lógica, ¿verdad? Tenemos otro triangulito con potencia, intensidad y área. Entonces, yo tapo intensidad y pues mi intensidad va a ser potencia entre área. Si yo quiero saber mi potencia, va a ser intensidad por área y pues así. Y aquí tienen las unidades de cada uno. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es pues sacar cuál va a ser esa potencia. Para la potencia también podemos utilizar esta otra fórmula, que esta también viene de formulario. Como les digo, aquí la gracia es básicamente de que ustedes nos vean cuál es la fórmula que nos funciona. Aquí, sí, el detalle es que... Deme un momento, voy a mutearme un momento. Eso ya disculpen, me habían escrito. Bueno, prosiguiendo, como les dije, básicamente lo que vamos a hacer es aplicar fórmula. En eso es lo que se reduce todo el problema. Entonces, para sacar mi intensidad, yo primero voy a sacarla de esta fórmula. Entonces voy a decir, ok, mi intensidad va a ser 1/2 por epsilon sub 0 por la velocidad del vacío, la velocidad de la luz en el vacío, por mi campo eléctrico máximo al cuadrado.
Yo hago esta fórmula y obtengo mi valor de intensidad, que es 5,31 por 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado. Esta unidad sí hay que recordarla, yo sé que es un toque extraña, watts por metro cuadrado, pero pues es la unidad que hay. Y ahora sí yo puedo empezar a aplicar la fórmula del triangulito. Si yo tengo que mi intensidad es potencia entre área, pues si yo quiero saber mi potencia, puedo despejar y tengo que mi potencia ser intensidad por área. A mí me habían dado que yo estaba con un área de 20 metros de diámetro, entonces van a ser 10 metros de radio. Entonces yo voy a multiplicar mi intensidad, que sería 5,31 por 10 a la menos 11 watts por metro cuadrado, por pi por el radio a la 2, que en este caso serían 10 metros. Y con eso yo obtengo mi potencia. Siguiente, me preguntan cuál es la fuerza ejercida. Entonces, en este caso, también para este tema, en este solucionario venía que la fuerza es igual a la potencia entre la velocidad de la luz. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver la potencia que acabamos de encontrar entre 3 por 10 a la 8 metros por segundo para sacar cuál es la fuerza. Otra vez aquí, yo no me preocupo por las unidades, yo sé que fuerza se expresa en newtons, entonces si yo estoy expresando la potencia de las unidades correctas y la constante velocidad de la luz en las unidades correctas, yo no me preocupo por ese despeje porque yo sé que el resultado de fuerza que yo voy a expresar está en las unidades que tienen que ir, que en este caso serían newtons. Y finalmente lo que a mí me queda es aplicar lo que me dicen acá. Recuerden que esto básicamente es, o sea, muchas palabras para que me digan, ok, tíreme la ecuación de la función de campo eléctrico, que se va a ver de esta forma. Y me dicen, asuma que la radiación viaja en dirección del eje X positivo y que el campo eléctrico oscila en el eje Y. Esto es para que yo dé mi dirección al final y con esto yo le doy sentido a mi número de onda. Vamos a ver qué es eso. Entonces, esta es la fórmula como base de mi campo eléctrico vectorial en tiempo y en posición. Entonces a mí me dicen que yo estoy teniendo un movimiento en Y. Entonces si yo estoy teniendo un movimiento en Y, en vez de X, T, va a ser Y, T. Y lo que va a ser mi función siempre va a ser lo mismo. Va a ser coger mi campo eléctrico máximo o mi campo magnético máximo, multiplicarlo por seno o coseno y multiplicarlo por Kx menos Wt. ¿Qué es esto? K es nuestro número de onda. X siempre va a estar ahí. Ponemos el menos o el más según la dirección que nos dice el enunciado. W recordemos que es frecuencia angular y el T es el tiempo. ¿Cómo sé yo que aquí viene un menos? Por esto, a mí me dicen, asuma que la radiación viaja en la dirección del eje X positivo. Esto básicamente a mí me dice la dirección de mi número de onda de una manera muy curiosa. Siempre va a ser al revés. A mí me están diciendo que se está moviendo en X positivo. Entonces en la ecuación va a tener que ir ese X con un menos. Caso contrario, si aquí yo me topo esta ecuación y aquí dice Kx más Wt, yo sé que esa dirección de movimiento va a ser en menos X. Siempre va a ser al revés. Para sacar mi número de onda, lo que yo tengo que hacer es dividir 2pi entre mi longitud de onda. Y mi longitud de onda va a venir de la velocidad de la luz dividida entre mi frecuencia. Frecuencia yo ya lo tengo y velocidad de la luz yo sé que es una constante. Entonces lo primero que yo saco es mi longitud de onda, que va a expresarse en unidades de distancia. En este caso nuestra unidad de distancia estándar para el sistema de unidades es metro. Entonces 2,876 metros. Después paso con mi longitud de onda a despejar mi número de onda, que va a ser 2pi entre esa longitud de onda que acabo de sacar, y mi número de onda va a ser 2,18 radianes por metros. Esta es la unidad de longitud del número de onda, perdón, radianes por metros. Y finalmente mi frecuencia angular va a ser 2 por mi frecuencia. Entonces, pues hago 2pi por la frecuencia que me da el enunciado y tengo que mi frecuencia angular va a ser 6,55 por 10 a la 8 radianes por segundo. Y lo que me queda a mí entonces es ahora aplicar esta fórmula aquí. Que de hecho esto es un error crítico. Esta fórmula tiene que ir en vectorial. Esas fórmulas siempre van en vectorial. Cuando ustedes les piden esta expresión al final, eso siempre va en vectorial. Eso es un error crítico ahí que me comí. Pero esto siempre va en vectorial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Campo eléctrico máximo. Ok, campo eléctrico máximo yo lo tengo del primer paso y del enunciado. Es 0,2 por 10 a la menos 3. Coseno es coseno. Kx mi número de onda. Entonces mi número de onda 2,18 por X. Menos porque me dicen que se está moviendo en el eje X positivo. Frecuencia angular, que sería 6,55. Y finalmente mi tiempo. Aquí con las unidades, como estamos hablando de campo eléctrico, ustedes tienen dos opciones. Me pueden poner las unidades acá
o me pueden poner las unidades al final. Cualquiera de las dos maneras está bueno, pero si tienen que expresar que como es campo eléctrico es voltios por metro. Si fuera campo magnético sería teslas. Vean ahora este problema que básicamente nos están dando el punto al revés. Nos están empezando de la fórmula y nos están diciendo desglósela y sáqueme todo. Esta es la forma más común, diría yo. Esta forma de acá es un poco inusual. Esta es la forma más común que la vamos a ver. Que nos dicen un sistema de cargas oscilantes irradia energía electromagnética en todas las direcciones por igual, con una potencia de 200 watts a una distancia de 3 metros de la fuente y en una dirección en particular. El campo eléctrico está dado por la siguiente expresión y nos dan esa. ¿En qué dirección viaja la onda? ¿Cuál es su longitud de onda? Calcule el módulo de vector pointing medio y pointing máximo. Calcule el módulo de las amplitudes para el campo eléctrico y el campo magnético. Y escriba la ecuación vectorial para el campo magnético. Ven que aquí básicamente entonces estamos haciendo a las redes. Estamos partiendo de la ecuación, sacando todos los valores y al final tirando la magnética. Aquí estamos partiendo de la magnética para tirar la eléctrica. Pero el procedimiento va a ser el mismo. Vamos a empezar a hacer un checklist. Entonces, dirección en la que viaja la onda. Entonces yo llego, le hago un zoom a esta parte y yo digo, ok, esto va a ser mi número de onda, aquí tengo mi X y este es mi WT. A mí no me importa cuánto valgan estas expresiones, a mí me importa dónde estén. Entonces yo digo, ok, esto es K, esto es X, WT, aquí tengo más. Entonces si tengo más, significa que esta onda se va a estar propagando hacia el negativo. Entonces en este caso, la onda se propaga hacia menos X o menos Y. Segundo paso es cuál es la longitud de onda. Hacemos el mismo proceso que hicimos en el problema pasado. Mi longitud de onda yo la saco despejando la fórmula de mi número de onda. En este caso yo sí tengo mi número de onda, que es 1,57 por 10 a la 3. Entonces yo puedo despejar de esa fórmula para saber mi longitud de onda, que va a ser 4 por 10 a la 3 metros. Vector de Poynting. Estos son puntos regalados. Los vectores de Poynting son puntos gratis, porque es la fórmula más fácil. ¿Por qué? Porque mi vector máximo siempre va a ser el doble de mi vector medio. Entonces, no importa cuál lado saque yo primero, ya tengo los dos. Porque si saco el lado máximo, lo divido entre 2 para sacar el medio. Y si saco el lado medio, lo multiplico por 2 para sacar el máximo. Entonces yo literalmente solo ocupo cualquiera de las dos fórmulas con los datos que yo tenga para sacar cualquiera de los dos. Y nada más divido entre 2 o multiplico por 2. En este caso, empiezo por el medio. Que me dicen, ok, el vector de Poynting medio va a ser la potencia que usted tiene, que me dan 200 watts del enunciado, dividido entre 4pi por r lados. Entonces, divido. Yo sé que mi radio en este caso es de 3 metros. Y pues me tengo que mi vector de Poynting es 1,77 por watts por metro cuadrado. Estas unidades son las mismas que de potencia, hay que recordar eso. Porque el vector de Poynting, si no está en unidades correctas, ahí sí tenemos un problema. Y entonces para sacar cuál es mi vector de Poynting máximo, yo lo que hago es agarrar ese valor y multiplicarlo por 2. No me pongo creativo, nada más lo multiplico por 2. Siguiente. Calcula el módulo de las amplitudes de campo eléctrico y campo magnético. Esto es, como les digo, es una manera muy molesta de pedirlo. Porque básicamente aquí, en términos simples, le están diciendo, dígame cuánto es C y dígame cuánto es B. O sea, lo de amplitud y módulo básicamente es dígame cuánto es C y cuánto es B. y ya, o sea, es eso. Entonces yo lo que voy a hacer es utilizar las fórmulas para despejarlo. Aquí de hecho les voy a hacer un pequeño spoiler. Esto es el tercer simulacro que vamos a hacer. Aquí por ejemplo este es un solucionario que cogí de uno de los exámenes. Aquí básicamente ustedes van a tener todas las fórmulas que ocupan en la parte de ondas. Lo que tenemos que ver es que, ok, las fórmulas que aquí me están dando básicamente son las fórmulas que yo voy a ocupar. Yo aquí no tengo cómo ponerme creativo. Aquí me están diciendo que mi campo eléctrico máximo es igual a mi campo magnético máximo por la velocidad de la luz. Entonces, si yo tengo campo magnético y campo eléctrico, yo lo relaciono con esta. No me pongo creativo, no necesito otra fórmula. Aquí me están diciendo que mi vector de Poynting también yo lo puedo sacar con el producto cruz de estos dos vectores por 1 sobre mu sub 0. Y aquí me están otra fórmula para relacionar vector de Poynting con intensidad. Entonces yo sé que estas son las fórmulas que a mí me están dando en este examen. Entonces el ejercicio que va a venir en este examen me va a utilizar estas fórmulas. Entonces estas fórmulas del formulario a mí me dan cierta paz porque me dicen que yo no tengo que ponerme creativo. Yo no tengo que aprenderme las diferentes formas de sacar estos vectores de Poynting. Yo tengo que aprenderme la forma de sacarlo según la fórmula que me están dando en el examen. En el caso del simulacro yo lo dejo abierto, pueden usar la que quieran. Lo único que hay que recordar que esto sí es muy importante es, que de hecho lo vamos a ejemplificar ahora mismo, que es, ok, en este caso la fórmula que me dan para vector de Poynting y campo eléctrico es que mi vector de Poynting medio
va a ser igual a un medio por epsilon sub 0 por la velocidad de la luz en el vacío por el campo eléctrico inicial a la 2. Entonces, yo despejo, ¿verdad? Y saco mi campo eléctrico inicial de 36,5 voltios por metro. Y la relación que me están dando es que mi campo magnético inicial va a ser igual a mi campo eléctrico inicial dividido entre la velocidad de la luz. Lo más importante que yo tengo que tener cuidado acá es que si yo estoy trabajando con campo magnético inicial, yo solo voy a meterlo en fórmulas donde tenga campo eléctrico inicial. Y si yo estoy trabajando con fórmulas en donde me están dando campo eléctrico máximo, yo solo lo voy a meter en fórmulas donde me estén dando campo eléctrico máximo. Campo magnético máximo y campo eléctrico... Uy, aquí jeje. Campo eléctrico máximo se va solo con campo magnético máximo. Y campo eléctrico mínimo se va solo con campo magnético mínimo. Yo no puedo llegar y mezclar un máximo con un inicial. En el momento que yo haga esto, literalmente me disparé encima. Me fui en todas. No importa qué fórmulas me den en el examen. A veces, no suele ser usual, pero a veces sí ponen este tipo de trampas. Yo no puedo mezclar los máximos con los iniciales. Si yo estoy trabajando con iniciales, solo trabajo con iniciales. Si estoy trabajando con máximos, solo trabajo con máximos. Pero no se pueden mezclar, no son intercalables, porque a mí nada me garantiza que uno es igual al otro. Y sí puede arruinar las igualdades que uno le da. Entonces esos serían como los dos tips que yo les tengo. Voy, acabo de... ¿Qué pasó? Digamos, entonces, a mí, digamos, en el enunciado me dirían, si me dan X campo, me dirían como que es inicial y me pedirían, digamos, sacar el máximo, pero de alguna forma. O sea, normalmente siempre piden el máximo, pero me dan el inicial. Básicamente no es tanto dependiendo de qué leen y qué no leen en el enunciado, sino de lo que le diga su formulario. Por ejemplo, digamos, en este ejemplo, ¿verdad? Aquí Ujú. usted solo le están dando campos eléctricos máximos y campos magnéticos máximos. Aquí no le están dando mínimos en ningún momento. Entonces usted sabe que en ese problema usted no tiene que meter ninguna fórmula que meta mínimos por ningún lado. Generalmente así es como tiende a funcionar. Básicamente lo que le dice el problema es si le dan uno, no use el otro. Ok. Y también, si fuera que el propio enunciado le está hablando de campo eléctrico máximo, usted sigue trabajando con máximos hasta que el propio problema le diga saque el mínimo. Si no se lo dicen, usted no mete el otro. ¿Y cómo haría para sacar el mínimo de, o sea, teniendo el máximo? Le van a dar otra fórmula que los relacione. Como le digo, no le van a dar una fórmula que relacione mínimo con máximo, sino que usted va a tener, por ejemplo, digamos, esta, y aquí va a tener algo que diga campo eléctrico mínimo es igual a potencia dividido entre no sé qué y no sé qué, no sé qué. Pero usted nunca Ujú. va a tener una fórmula que le relacione directamente un máximo con un mínimo. Ok, gracias. Con gusto. Ok, entonces nosotros sacamos el valor máximo, el valor mínimo para campo eléctrico y para campo magnético. Y lo que nos queda al final es acomodar la ecuación con todo lo que hemos sacado. En este caso nos piden la ecuación para campo magnético. Entonces yo hago una recapitulación de lo que he sacado. Yo sé que esto va en menos x. Aquí yo tengo mi número de onda, tengo mi longitud de onda, bueno, mi número de onda me lo dan en el enunciado, tengo mi longitud de onda y mi número de onda. Entonces yo con eso puedo armar la expresión. Que vemos que pues sigue la misma fórmula, ¿verdad? O sea, yo voy a tener mi campo, imaginemos que eso es una B. Voy a tener mi campo magnético, que yo sé que se mueve en T. Voy a tener el valor de mi campo magnético, que va a ser esto, multiplicado por el coseno, por mi número de onda, x por la dirección, que en este caso como va en menos, yo pongo un más por wt. Y según el enunciado que a mí me digan, yo determino para dónde es que se está moviendo. En este caso, a mí me dicen que la onda está viajando en menos x y que el campo eléctrico que tenemos aquí está oscilando en K. Entonces, yo lo que hago es sacar una regla de la cadena. Que yo les pongo el campo magnético debe ser perpendicular al campo eléctrico. Entonces, si mi campo eléctrico está moviéndose para Z, mi campo magnético tiene que moverse para J. Eso es lo que ustedes tienen que tener en mente para sacar direcciones en caso de que no se las den. Básicamente esto.
que estos campos tienen que ser perpendiculares en la dirección de propagación. Entonces, si ustedes tienen uno, pueden saber el otro porque saben que tiene que ser perpendicular, tiene que formar un ángulo de 90. Visto estos dos problemas, literalmente sabemos cómo resolver cualquiera de este tipo, menos una excepción, que esa excepción es la que salió en el examen del semestre pasado, que fue el que hizo Jerry, para variar, porque Jerry es el único que se inventa esas excepciones. Pero ese problema, al menos de lo que yo hablé con él, ustedes lo van a ver en la clase o ya lo tuvieron que haber visto en clase. ¿Me levantaron la mano o pusieron algo? Fui yo, pero fue un accidente, Ah, perdón. no, todo bien. Ajá. Jerry es el único que como en 15 años metió una excepción a este tipo de problemas. Y sí, a lo que yo hablé con él, o lo va a ver con ustedes o ya lo tuvo que haber visto. Pero en este caso, el director de cátedra no es Jerry, es Iván, si no me equivoco. Iván no mete problemas tan creativos. Para este problema, vemos que otra vez se va a seguir una de las estructuras que tenemos. Nos están diciendo, ok, usted tiene una onda de un haz de luz láser cilíndrico de 0,5 milímetros de diámetro, tiene una longitud de onda de 550 nanómetros y la amplitud de su campo eléctrico es 670 voltios por metro. Determine frecuencia, amplitud, si la onda viaja en más x y su fase es 0, cuando x y t son 0, escriba las ecuaciones, el módulo y la cantidad de energía depositada por el láser sobre una superficie perpendicular durante 10 metros. Entonces, básicamente, ven, todo esto es lo mismo que acabamos de sacar y aquí nada más nos hacen el extra de que nos están pidiendo energía. Yo sé que yo soy muy necio con esto, pero si les está pidiendo energía, va a venir una fórmula de energía en el formulario. Entonces, Dave, aquí lo recomendable es literalmente seguir el orden que les dan los incisos. Si les están empezando a pedir frecuencia de onda, pues ustedes empiezan con frecuencia de onda. Entonces, frecuencia de onda, yo tengo frecuencia de onda, va a ser igual a longitud de onda perdón, velocidad de la luz va a ser igual a longitud de onda por frecuencia de onda. Entonces yo puedo despejar que mi frecuencia va a ser igual a velocidad de la luz entre longitud de onda. Esta fórmula, si recuerdan, la utilizamos en el primer problema. Entonces yo despejo y saco, ok, mi frecuencia de onda es 5,45 por 10 a la 14 Hz. Entonces ya yo tengo uno de mis componentes para las ecuaciones. Siguiente paso, amplitudes de campo magnético máximo. Entonces mi amplitud de campo magnético en este caso va a ser que esta es la fórmula, de hecho puede que este es el problema de este examen del que cogí el formulario, porque es esta fórmula básicamente. Puede que este es el examen del que cogí el formulario. Me están diciendo que mi campo eléctrico va a ser igual a mi campo magnético por la velocidad de la luz. Entonces yo despejo mi campo magnético y saco que ese campo va a valer 2,23 por 10 a la menos 6 teslas. ¿Qué me piden después? Si la onda viaja en dirección más y su fase es 0 cuando x y t son 0, escriba las ecuaciones. Entonces, si yo tengo si yo tengo la frecuencia de onda, yo necesito número de onda, que aquí que me está diciendo que su fase es 0. Si me hablan de fase, esto es el número de onda. Y lo que me hace que falta a mí en este caso es la frecuencia angular. Entonces yo voy a llegar y voy a decir, mi frecuencia angular es igual a 2pi por mi frecuencia de onda. Saco cuánto va a ser mi frecuencia de onda y lo que me hace falta saber a mí entonces es cuál va a ser mi K. Entonces, con el K, pues yo básicamente estoy volviendo a usar las fórmulas de mi primer problema. Estoy volviendo, si este es el primero que vimos, ¿sí, verdad? Básicamente yo estoy volviendo a hacer esta serie de fórmulas. Estas fórmulas son como las que se mantienen constantes y las que vamos a repetir bastante. Y lo que yo hago aquí entonces es básicamente, como les digo, yo soy muy necio con esto, pero básicamente es un checklist. Básicamente es un checklist de lo que yo necesito sacar. Entonces lo que hago ahora es acomodar tanto para la ecuación de campo eléctrico, por la ecuación de campo magnético. Yo acomodo los valores de los campos por mi número de onda menos mi frecuencia angular. Tomen en cuenta que esto básicamente es escrito al revés. Normalmente nosotros vemos número de onda por x más frecuencia angular por tiempo. Aquí básicamente como estamos tratando con un negativo, lo estamos haciendo al revés. Estamos diciendo menos... Perdón. Oh, se me borró. Aquí básicamente lo estamos haciendo al revés. Estamos diciendo wt menos k por x. Al final de cuentas, digamos, ese orden no va a importar. Nada más ustedes necesitan identificar cuál es la dirección correcta. Y lo que me piden a mí es vector de Poynting. Entonces, en este caso, estoy casi seguro que entonces sí es esta formulario.
Entonces, para sacar vector de Poynting máximo, yo multiplico las amplitudes de los campos y las divido entre mu sub 0. Mu sub 0 sabemos que es 4pi por 10 a la menos 7. Yo llego y obtengo cuánto es mi vector de Poynting máximo. Y si yo tengo cuál es mi vector de Poynting máximo, yo sé que mi vector de Poynting medio va a ser coger el resultado y meterle un 2 abajo, dividirlo entre 2. Entonces yo puedo llegar y dividir directamente este resultado entre 2, o puedo hacer como lo hicieron aquí en la solución de este examen, que es coger toda la fórmula y meterle el 2 abajo. Cualquiera de los dos caminos pues nos va a dar lo mismo, ¿verdad? Uno es la mitad del otro. Y finalmente lo que nos preguntan es energía. En este caso nos están diciendo la energía es igual a la potencia por el tiempo. Y se puede hacer el despeje entonces de que mi energía va a ser igual a mi vector de Poynting medio por el área por el tiempo. Sabiendo entonces que todo esto viene de formulario y yo básicamente lo que estoy haciendo es nada más buscar las relaciones de lo que yo necesito. Si se dan cuenta, esto es como la gracia de este tema. La gracia de este tema es, ustedes les piden un valor, se van al formulario y dicen de cuál fórmula puedo sacar yo esto. No tengo que ponerme a inventar fórmulas, no tengo que ponerme, como decir, ¿cómo se llama esto? En inductancia, que muchas veces yo tengo que derivar, tengo que poner leyes, tengo que poner postulados. En este caso, para los problemas de ondas es básicamente ver, ok, ¿qué me están pidiendo? Abro el formulario y digo, ¿qué valores tengo yo para sacar esta vara? ¿Qué valores me hacen falta? Y nada más me pongo a jugar con las propias formas del formulario. Pero básicamente esta es como la gracia de estos problemas. Estos problemas están para que ustedes, suena muy cara de nalga decirlo, pero están para que los estudiantes sobrepiensen. Están para que los estudiantes sobrepiensen, se pongan a hacer relaciones, se pongan a inventar fórmulas, se pongan a intentar recordarlo y se pongan nerviosos. Porque estos problemas tienden a tener muchos incisos. Pero realmente este es el truco para esos problemas. Ustedes nada más van en el orden de los incisos que les piden. Y en este caso, digamos, con el primero que les pide frecuencia de onda, lo que ustedes hacen es, ok, frecuencia de onda, ¿qué fórmula de las que yo tengo me está dando, me está metiendo frecuencia de onda y qué valores tengo yo? Entonces aquí yo veo, me están dando longitud de onda y yo sé que esto es una constante. Entonces yo busco cuál fórmula me está dando la mayor cantidad, o mejor dicho, la menor cantidad de incógnitas para yo despejar con esa fórmula. Es como el proceso para este tipo de problemas. Este sí me acuerdo, este fue el que yo les puse para el simulacro del año pasado, porque este tiene un toquecillo más difícil, que básicamente es puramente visual. O sea, más difícil es, básicamente yo les puse un problema con esto para confundirlos, en realidad, porque el proceso de resolverlo es exactamente el mismo. Nos dicen un sistema de cargas oscilantes irradia energía electromagnética con una potencia de 300 watts a una distancia de 4.5 metros de la fuente. En una dirección específica, el campo está dado por esta expresión. Determine dirección, calcule longitud de onda, número de onda y frecuencia angular, vectores de Poynting, amplitudes y escriba ecuación vectorial. Ven el checklist, digamos, es exactamente lo mismo siempre, nada más que a veces el orden cambia. Entonces lo que yo tengo que hacer es guiarme exactamente en el orden que a mí me están dando. Aquí en la solución yo les puse, ¿verdad?, que el número de ondas, y aquí me dan 2,5 por 10 a la 3, es que el número de ondas es 2500. Entonces lo primero que piden es dirección. Yo llego, me fijo, tengo básicamente aquí, yo les escribí como la versión resumida, número de onda por X, menos frecuencia angular por T, más fase, que en este caso la fase es pi sobre 3. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito fijarme? Aquí tengo la X con un menos, entonces la dirección va a ser positiva. Siguiente, longitud de onda, número de onda y frecuencia angular. Número de onda, yo ya lo tengo, entonces con mi número de onda, yo saco longitud de onda. Y con mi número de onda también yo puedo sacar mi frecuencia angular, que en este caso el formulario que yo tenía me decía frecuencia angular va a ser velocidad de la luz por número de onda. Pongo los tres valores que me piden después, calcule vector de Poynting. Entonces para mi vector de Poynting en este caso yo lo que ocupaba es el área. Entonces ¿qué hago yo? Saco el área. Yo sé que el área en este caso va a ser 4pi por r a la 2. Yo tengo mi valor de R, que me lo dieron aquí, que está a una distancia de 4,5 metros. Y saco que mi área entonces es 2,54,47 metros cuadrados. ¿Qué me queda entonces? Sacar fórmula de vector de Poynting medio, que es potencia entre área. Y si yo tengo vector de Poynting medio, ¿qué hago yo para sacar el máximo? Lo multiplico por 2. Tengo 2,36 watts por metro cuadrado para vector de Poynting máximo. Aquí les reporto los resultados. Y para sacar para sacar los valores de campo eléctrico y magnético,
lo despejo de esta fórmula. Yo digo, ok, mi vector de pointing va a ser medio, va a ser igual a campo eléctrico a la 2, dividido entre 2 mu sub 0 por c. Despejo mi campo eléctrico. Y después con eso yo voy a decir que mi campo magnético va a ser igual a mi campo eléctrico dividido entre c. Entonces, si ven aquí lo que yo sé que puede parecer que estoy como pasándole por encima muy rápido. Si hay un problema me dicen, porque básicamente lo que yo estoy haciendo aquí es revisar fórmula. Ven que todos los incisos literalmente es, tengo una fórmula y la tiro directa. Tengo una fórmula, tiro directa. A lo mucho tengo que tal vez despejarla, pero eso es como tal vez el paso más complicado que yo voy a hacer aquí. Este tema de ondas es ver la fórmula que me sirve, despejo, resuelvo. La fórmula que me sirve, despejo, resuelvo. Y todos los problemas de ondas que les van a venir, van a venir por esta índole. Buscan la fórmula correcta, sustituyen o despejan, tienen resultado. Y al puro final arman el vector. Aquí entonces lo que nos pedían es el vector de campo magnético. Entonces mi vector de campo magnético en X y T va a ser mi campo mínimo por coseno por la misma expresión que yo tenía en este punto. No hay problema, gracias por venir. Ok, va a ser la misma expresión que yo tengo en ese punto. Y para la dirección, aquí se los puse otra vez. Recordemos que básicamente ustedes la pueden sacar por perpendicularidad. Entonces, si la onda original se está propagando en esta dirección, entonces mi campo eléctrico tiene que ir hacia J para mantener esa perpendicularidad. Entonces, lo que yo voy a hacer es básicamente poner la dirección que me hace falta. Porque entonces, para que esta ecuación se cumpla, mis productos cruces se cumplan, básicamente mi campo magnético tiene que ir en K. Si ustedes ven, es casi que como es un checklist, digamos. Ustedes aquí entonces tienen que la onda se propague en I, mi campo magnético va en J. Entonces, ¿qué me hace falta? Que mi campo eléctrico va en J. ¿Qué me hace falta? Que mi campo magnético vaya en K. Básicamente se está cumpliendo que un campo es perpendicularidad con el otro. Entonces, si a mí me dicen para dónde va la onda y para dónde va un campo, yo lo que tengo que hacer es para dónde falta el otro. Entonces, aquí tengo I, aquí tengo J y aquí tengo K. Y lo que hago es armar la ecuación, ¿verdad? Este es el valor de mi campo. Esto es mi número de onda. Aquí está Mx. Como yo sé que se propaga en dirección positiva, esto es un menos. Esto sería mi Wt. Y esto es mi fase. Y como estamos hablando de campo magnético, yo tengo que expresar que esto va en teslas. Y como es vectorial, yo tengo que expresar dirección. Este problema es... este salió en un examen de 2023, creo, si no me equivoco. Este es como otra vez que intentaron variar el tipo de problema como para hacerlo sobrepensar. Para hacerlo sobrepensar, digamos, para ponerse creativos. Esta figura en realidad no venía en el dibujo del examen. Yo se los hice una vez que lo puse en un simulacro. Yo le agregué la figura como para eh, dar una idea. Pero básicamente les intentaron cambiar cómo venía escrita la pregunta para intentar confundirlos. Pero al final de cuentas termina siendo lo mismo, digamos. Sacar intensidad. ¿Cuántas veces es la intensidad calculada en el inciso A? La intensidad solar promedio. Esto es básicamente dividir este resultado entre el primero que yo acabo de sacar. Dirección. Valores de K, W. Campos magnéticos y máximos. Y las expresiones. Literal aquí lo que hicieron fue meterle una pregunta sorpresa y extra con la pregunta B como para intentar tirarlos. Pero al final de cuentas el método del problema sigue siendo el mismo. Me dicen entonces, el corte con láser de dióxido de carbono es muy utilizado en la industria, ya que puede cortar acero hasta de 2,50 milímetros de grosor. Considere la luz de láser con un campo eléctrico dirigido en dirección más X y una propagación en menos Z. Si la potencia media de la de luz es 6 kilowatts, un diámetro constante de 100 micrómetros, área transversal del láser circular y la longitud de onda es 10,6 micrómetros. Entonces, A, ¿cuál es la intensidad? B, ¿cuántas veces la intensidad que usted sacó? Mayor que esta, que nos dan directamente. ¿Cuál es la dirección del campo magnético? ¿Cuáles son los valores de número de onda y frecuencia angular? ¿Cuáles son los valores de campo magnético y campo eléctrico? ¿Y cuáles son las expresiones? Entonces, ¿con qué empezamos nosotros? Con intensidad. Entonces, de una vez, aquí yo me veo mi formulario. Ok, intensidad. Me dicen que intensidad va a ser igual a mi vector de Poynting medio y que ese vector de Poynting medio va a ser potencia entre área. A mí me dicen cuánto es el diámetro.
Entonces yo voy a decir potencia entre área va a ser igual a 4p dividido entre pi por diámetro a la 2. Este 4, recuerden que viene que si yo tengo un círculo, ¿verdad? Es pi por r a la 2 o pi por diámetro a la 2 entre 4. De aquí es donde viene este 4, por si alguien está viendo el video y queda ahí medio patidifuso, de ahí es donde sale este 4. Básicamente estaría abajo y pasa a estar arriba, porque estoy trabajando con diámetro en vez de radio. Entonces yo llego y tiro, ok, mi intensidad de las de luz es 7,64 por 10 a la 11 watts por metro cuadrado. ¿Qué me piden después? Compara esa intensidad con la intensidad de la luz promedio, que es 1400 watts por metro cuadrado. Entonces, si a mí me piden una relación, yo lo que hago es dividir una con la otra. Entonces yo divido la que saqué, divido entre la intensidad de la luz solar y digo, ok, es entonces 5,45 por 10 a la 8 veces más fuerte. ¿Qué me piden aquí? ¿Cuál es la dirección del campo magnético? Menos J. ¿Cómo sé yo qué es menos J? Porque otra vez yo estoy básicamente haciendo el sistema. Aquí me están diciendo, considera la luz de láser en un campo eléctrico dirigido en más X. Entonces aquí más X. Y en una propagación en menos Z. Menos Z vamos a tirar lo que es, digamos, vamos a decir que aquí tenemos Y, aquí tenemos X y aquí tenemos Z. Entonces a mí me están diciendo, usted tiene, considera los dedos de propagación dirigido en más X. Entonces aquí tengo más X y una propagación en menos Z. Entonces estoy teniendo menos Z. ¿Qué me hace falta aquí? Menos J. Aquí se ve bien, ¿verdad? Sí, menos J. ¿Por qué? Porque yo necesito mantener esa perpendicularidad. Entonces yo necesito mantener la perpendicularidad y los productos cruz. Recuerden que para el segundo parcial yo les subí como en las notas como un papelito que decía que era como una forma rápida de hacer productos cruz. Eso para mí es invaluable, digamos, para sacar los productos cruz rápido porque no todo el mundo se lo aprende de memoria. Pero les recomiendo revisar ese papelito otra vez porque así pueden sacar estos productos cruz rápido en caso de que necesiten como recordar dónde es perpendicular cada cosa con cada cosa. D, ¿cuáles son los valores de número de onda y frecuencia angular? Lo mismo que hemos sacado varias veces. Entonces yo digo D, ya esta fórmula la conocemos. Mi número de onda va a ser 2pi dividido entre frecuencia angular. Frecuencia angular a mí me la da el propio enunciado. Entonces divido 2pi entre lo que me da y saco que es 5,93 por 10 a la 5 metros a la menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tengo metros abajo. Uy, tengo que borrar eso. Frecuencia. Ok, frecuencia otra vez. Fórmula que ya hemos conocido. Es la velocidad de la luz dividido entre la velocidad, la longitud de onda. Entonces a partir de esto yo puedo sacar cuánto es mi frecuencia angular. Porque mi frecuencia angular va a ser 2pi multiplicado por mi frecuencia. Entonces va a ser 2pi multiplicado por la velocidad de la luz entre mi longitud angular, que sería mi frecuencia. Perdón, mi longitud de onda, longitud angular, me acabo de inventar eso. Longitud de onda. Sustituyo otra vez esta longitud de onda, yo ya la tengo. La velocidad de la luz es una constante. Multiplico 2pi por eso y saco que mi frecuencia angular es 1,79 por 10 a la 4 radianes por segundo. Sigo viendo el checklist, entonces yo voy marcando, esto ya está, esto ya está, esto ya está, esto ya está. Valores de campo eléctrico máximo y campo eléctrico medio. Perdón, de campo eléctrico máximo y campo magnético máximo. Aquí esto tuve que haberlo borrado. Otra vez, entonces yo llego y digo, ok, tengo estos valores, me fijo en mis fórmulas, que en este caso también usé este formulario. Entonces yo llego y digo, ok, esta es la fórmula que me lo da. Entonces yo tiro mi intensidad y voy a hacer una sustitución. Igualmente aquí yo no me estoy poniendo creativo, digamos, yo no estoy inventando estas fórmulas porque yo me acuerdo que que campo eléctrico máximo es igual a campo magnético máximo por velocidad de la luz. Yo no lo estoy sacando porque me las sé o porque las estoy derivando o porque estoy aplicando una ley. Yo literalmente estoy viendo el formulario y diciendo dónde puedo sustituir esto. No tengo este valor, ok, ¿qué otro valor tengo, qué otra fórmula tengo yo en el formulario para meterla aquí? Básicamente yo estoy armando con las fórmulas que yo tengo, va a ser suficiente para armar. Entonces yo estoy cogiendo las fórmulas que tengo, sustituyéndolas, metiéndolas a la fuerza si es necesario, pero básicamente yo nada más estoy metiendo una fórmula tras otra hasta que me dé mi valor. Yo aquí nunca tengo que inventarme nada, yo nada más estoy
trabajando una fórmula, meto la otra, siguiente fórmula, meto la otra y así seguimos. Saco entonces mis valores de campo eléctrico, campo magnético máximo, ¿verdad? Que está en Teslas. Y entonces con mi valor de campo magnético máximo, yo puedo sacar mi valor de campo eléctrico máximo, que va a ser multiplicarlo por la velocidad de la luz. Y que me queda lo que hemos hecho ya varias veces. Yo aquí tengo que esta va a ser la fórmula para campo eléctrico máximo y campo magnético máximo. Este menos, recordemos que es por la dirección de menos j. Este menos puede ir tanto al principio como al final, decir que va en menos j. Eso no tiene afectación, es como ustedes prefieran presentarlo. Mira, aquí, increíble, aquí puse dos veces, este debería ser campo magnético. Este debe ser campo magnético. Entonces, ¿qué hago yo? Hago, ok, mi fórmula es el módulo o mi valor de campo eléctrico para como campo magnético. Tiro las unidades al final para cada uno. Coseno. Yo sé que ya canso con esto, pero igual, coseno. En este caso no es un X, es un Z, mi dirección de propagación. Yo sé que es negativa, entonces aquí va a ir un más porque la dirección es negativa. Frecuencia angular por tiempo y la dirección para la que yo dije mi campo eléctrico, ya yo sabía que la dirección era ahí. Y habíamos sacado que la dirección de mi campo magnético iba a ser menos J. Entonces, como les dije, aquí, de hecho, en realidad, increíble, qué vergüenza. Aquí en realidad yo me comí el menos, porque eso tiene que ser o menos J o con el menos al principio. Eso fue un error mío. Y las unidades tanto de Teslas como de voltios por metro, yo siempre las voy a tirar al final. Generalmente ustedes las van a ver al final, pero digo, ustedes pueden ponerlos acá, no hace gran diferencia, pero la gran mayoría de veces ustedes las van a ver representadas hasta el final. ¿Qué es lo que me interesa de este tema? Que quede claro. Que a final de cuentas todos los problemas se resuelven de la misma manera. Todos los problemas se resuelven, que ustedes entiendan el sistema, dibujen, si es necesario, dibujen para dónde van digamos, para dónde van los vectores, ¿verdad? Para saber las direcciones, pueden hacerlo con regla de mano derecha, pueden irse por el producto cruz, que es la versión larga, pero también es completamente válido. Y una vez que tengan todos los datos, literal, empiecen a decir, ok, inciso A, ¿qué me preguntan? Intensidad de luz, ok, ¿qué fórmula de aquí me da mi intensidad? Ok, esta me da mi intensidad, es esta fórmula, estos valores, todos aplico. Esta fórmula me hace falta este valor, ¿qué fórmula me da este valor? Básicamente eso es todo lo que ustedes tienen que hacer con este problema. Yo les garantizo que si ustedes se acostumbran o practican con este tipo de ejercicios, van a desarrollar mucha malicia para resolverlos, porque van a ser ejercicios de segunda naturaleza, porque ustedes ya van a acostumbrarse a llegar, ver examen, ver formulario, tus, y va a ser el problema que pueden resolver más rápido en el examen, lo cual es bueno, porque los problemas de inductancia o inducción suelen ser más pesaditos. Y si les meten el problema de óptica geométrica, que no siempre los meten, el de óptica geométrica yo diría que es tal vez el problema que más puede confundir. Porque si ustedes no están muy finos en trigonometría, sí puede pues causar problemas. Bueno, verdad, este es el tema de esta semana. Ondas. No sé si queda alguna duda para ver antes de lo que sigue. Bueno, voy a tomar silencio como positivo. Por mi- ah, Ah, no, por mi parte no. no, todo bien. No, bueno, gracias. Bueno, voy a tener la grabación. No, mejor voy a decir esto aquí que quede grabado. Lo que nos queda de curso, bueno, la otra semana, vamos a hacer una combinación de tanto óptica en términos de problemas simples de tipo marque con X, porque este problema a veces no lo meten en desarrollo, sino que meten un par de preguntas así como rapidillas en marque con X. Entonces vamos a ver eso. Para la otra semana eso y todo lo de óptica geométrica. Este fin de semana yo les habilito la reposición del quiz opcional 2. Y Jerry ya tiene el simulacro que yo medio les enseño ahorita. Jerry ya lo tiene, nada más tengo que esperar a ver si él me dice si lo piensa dejar mañana, si lo piensa dejar de martes a martes, de domingo a domingo. Nada más estoy esperando a que él me diga de dónde a dónde se los dejamos. Pero ya eso está. El otro fin de semana antes del examen, pues van a tener el quiz extra 3 habilitado. Y ya ahí pues nos hablamos para ver cómo hacemos la situación con el cambio de notas. Por favor, para los que están viendo esto, no importa si lo están viendo en semana 15 o en semana 16, 2 horas antes del examen, en semana 17, de verdad yo estoy viendo sus notas
todos pueden pasar, no hay una sola persona que tenga notas lo suficientemente malas para que digamos, no, ya tiene el curso muerto, no hay nada que hacer. Absolutamente ahorita mismo todos pueden pasar si hacen ese tercer examen bien. Es el examen más fácil del curso a comparación, no es que sea fácil, sino que es fácil a comparación de los otros dos. Ustedes ya comieron mierda con el examen de campo eléctrico, que es el más feo, con el examen de campo magnético que cae en medio del semestre cuando hay mil cosas que hacer. Este que queda ya está facilito, yo estoy seguro que se puede y que vamos a hacer el primer grupo en la historia de Física 2 en donde pasen todos. Entonces, por aquí dejo la grabación. Muchas gracias por asistir a las que asistieron y por ver esto a los que lo dieron después. Y nos estamos hablando entonces.